Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Tricio, director del Departamento de Estudios de Capitaria, y en esta oportunidad vamos a hablar de cómo construir una estrategia con ETF. Los ETF, los Exchange Trade Fund, se han puesto muy de moda. Todo el mundo está preguntando por estos instrumentos de inversión, que sin duda tienen muchas ventajas, pero lo más difícil es elegir de manera adecuada cuál es el ETF correcto en el cual podemos invertir. Todo esto nace por ahí por la década del 70, cuando John Bogle, el precursor de Vanguard, el fundador de Vanguard, se decide a lanzar el primer fondo indexado. ¿Qué es lo que buscaba con esto? Que entendiendo el hecho de que los managers no le lograban ganar a los índices de referencia, a los benchmark, inventa este fondo de inversión que es pasivo. Esa es la principal característica de los ETF. Por ese motivo nacen precisamente los Exchange Trade Funds, que arman una cartera absolutamente pasiva en donde lo más típico es replicar un índice. Cuando hablamos, por ejemplo, del Standard & Poor's 500, se trata de que un ETF replique el comportamiento del Standard & Poor's 500. Por lo tanto, esto comienza en los años 70, pero ha ido ganando mucha popularidad, mucha importancia en el mundo de la inversión en los últimos años. Bien, ahora, ¿cómo elegimos el mejor ETF? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando elegimos un ETF? Bueno, lo primero que todo es, más que mirar el pasado, mirar lo que ha sido la trayectoria en el último tiempo del ETF, lo primero que tenemos que analizar es, como en cualquier inversión, dónde vamos a realizar esa inversión. ¿Vamos a invertir en renta variable o vamos a invertir en renta fija? ¿Vamos a invertir en países desarrollados o vamos a invertir en países emergentes? ¿Vamos a invertir en algún sector en particular, como la tecnología o como cuidados de la salud o energía o materiales? ¿O vamos a invertir en algún ETF que sea muy específico, de algún subsector muy particular, como por ejemplo ahora en el último tiempo han nacido todos estos fondos de ARCA, de innovación, de robótica, etcétera, etcétera? Por lo tanto, debemos tener en consideración primero la elección. ¿Cuál es el ETF? ¿Cuál es el instrumento financiero, el mercado que estamos viendo con buenos ojos de cara al futuro? Eso siempre es lo más importante en cualquier inversión. Y después, la siguiente evaluación que debemos hacer es si este fondo es pasivo o, como ha ocurrido en el último tiempo, si es activo. Que precisamente nacen los ETF con una estrategia pasiva, replicar índices, pero han ido cambiando en el último tiempo también a tener fondos ETF que son activos. Por lo tanto, elegir bien cuál es esa pasividad que tiene el ETF respecto a su índice. Por ejemplo, podemos hablar en muchos casos de varias bolsas. Bolsa de Brasil, bolsa de Chile, bolsa de Indonesia. Vamos a comprar un ETF que replique la bolsa. Y luego lo que tenemos que analizar es si es que esa pasividad se busca a partir de comprar los mismos instrumentos que están incorporados en el ETF. Por ejemplo, en el Standard & Poor's 500, el ETF SPY compra las 500 empresas, o existen otro tipo de ETF que cuando son mercados más complejos, que no hay tantas transacciones o hay muchas transacciones, lo que se hace es tratar de una forma bastante específica, matemática financiera pura y dura, se arman estrategias que replican un índice, no necesariamente comprando todos los instrumentos del mismo. Entonces, ahí vamos a elegir también si la estrategia es pasiva, cómo se estructura el fondo, y de esa forma también podemos entender cómo puede ser su evolución a futuro. Muy importante los ETF, bajos costos de administración, también en muchos casos fáciles de adquirir porque se transan en diferentes, en los mercados financieros de una manera muy ágil. Y otro aspecto importante que hay que tener cuidado con la evolución de los ETF. Los ETF se han ido desarrollando en el tiempo y ahora último existen ETF de lo que sea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa innovación, también hay que entender la estructura del ETF. Hay algunos ETF que son 2x, 3x y a veces se cree que se replica por 2 veces o 3 veces el rendimiento del ETF en el cual está invirtiendo. Y no necesariamente es así. Por lo tanto, también hay que entender de forma muy clara cómo es la estructura y qué es lo que finalmente estamos invirtiendo. Por ejemplo, se habló mucho cuando cayó el petróleo el año pasado por la pandemia, se hablaba mucho del ETF uso, que se pensaba que replicaba el comportamiento del WTI, del petróleo, y no era así, no era exactamente la misma dinámica. Por lo tanto, eso es muy importante entenderlo. Y
por supuesto, entender también cuáles son estos ETF que van naciendo y cuál es la estructura, si es pasiva o es activa. Si es activo, hay que entender que no va a replicar un índice, pero sí puede tener un muy buen comportamiento, precisamente como los fondos de Arca Investment. Y por último, ¿cómo se transan los ETF? Uno puede comprarlo por bolsa, puede comprarlo en Chile, en Estados Unidos, en diferentes plataformas. Pero sin lugar a dudas, la manera más simple y la que requiere eventualmente el menor capital es en plataformas como la de Capitaria con CFD, que le da muchas ventajas a la hora de hacer las transacciones. Se requiere menos capital, se puede apalancar el capital, puede uno irse largo o corto, por lo tanto eso tiene muchas ventajas. Así que sin lugar a dudas, un mundo por descubrir en los ETF, buenas alternativas para poder adquirir estos fondos indexados y finalmente concluir que hoy en día, entendiendo que los mercados siguen en buen pie, entendiendo que la evolución sigue siendo optimista con un sinnúmero de estímulos a lo largo del mundo, probablemente debamos seguir enfocándonos en privilegiar instrumentos de inversión de renta variable. Y en ese sentido, todos los ETF que existen, la gran mayoría, son precisamente enfocados en la renta variable. Así que por ahí pueden existir muchas oportunidades. Espero les guste esta columna, los invito a que la lean y nos encontramos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.